Vamos ahora a nuestras Biblias, vamos a hablar acerca hemos venido hablando de muchos temas, de muchas cosas respecto a la vida de Jesús, desde que nació hasta que murió, pero cada etapa trajo un mensaje importante para la vida espiritual nuestra, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando hablamos acerca del nacimiento de Jesús en Navidad? Se habla tanto de ello. Pero luego en su ministerio y luego cuando ya llegó al momento por el cual él había venido y Dios, su Padre, lo había enviado a este mundo, ¿no? A morir por nuestros pecados. Y hablamos acerca hace unas semanas antes de la Semana Santa, que se le llama, hablamos acerca de Jesús cuando estaba en el huerto de Getsemaní, cuando empezó su calvario prácticamente, y luego fue llevado a la, al- a la muerte, fue crucificado y luego resucitó al tercer día, ¿verdad? Y todo está bien porque hablamos de ello y cada cosa, cada etapa tiene un mensaje, una aplicación práctica a nuestra vida, el por qué. Y eso es lo que resalta nuestra vida cristiana, que hay una esperanza en Cristo y por eso deja de ser una simple religión en el cual nosotros estamos nada más creyendo y pensando que aquí vamos a vivir eternamente en este mundo sin ninguna aseguranza, sin ninguna esperanza futura de que Cristo viene por nosotros. Sería una pérdida de tiempo estar uno viviendo en el Evangelio, sirviendo al Señor. Si nunca va a venir, si Él no va a aparecer, si Él no va a venir por nosotros, ni nos redimió, ¿qué hacemos entonces? Pero no. Hoy vamos a ver esta noche otra etapa de Él para complementar y para, como decir, una correlación sucesiva de lo que aconteció antes. Nos quedamos en la resurrección, ¿verdad? Cristo resucitó. Gracias, hermana Vilma, ese poderoso drama, ¿verdad? Lo resucitaron ahí ese día, gloria a Dios, y vimos en imágenes eh, la manera como Él resucitó, y lo cantaron y lo declararon, y lo declaramos que Cristo resucitó. Ahora vamos a ver como una introducción que hubieron evidencia de que Cristo resucitó. Pero no es el tema ese, sino va a ser la introducción nomás. Pero el tema es la ascensión de Jesús. ¿Por qué el Señor se fue? ¿Para qué se fue? ¿Por qué dejó aquí a sus discípulos y nos dejó a nosotros y luego se fue? ¿Verdad? Inclusive ¿cuándo fue el domingo? Sí, el domingo, Pastor Walter estaba hablando acerca inclusive algunos discípulos, hasta cuando se dieron cuenta que Jesús murió, dijeron, vámonos a pescar. De todas maneras, de nuestro caudillo, nuestro líder, nuestro eh, Señor, que nosotros habíamos creído tanto en Él que nos iba a liberar de toda esta esclavitud en que estamos bajo el sistema romano, íbamos a ser libres y todo, ya resulta que hasta Él murió, entonces ya no hay esperanza. Dije, vámonos a pescar, mejor lo que hacíamos antes, ¿no? Y desilusionados empezaron a hacer lo que antes hacían, pero aún allí oímos y vimos que el Señor los buscó y los encontró y los volvió de nuevo a redimir, y empezaron ellos de nuevo, no a pescar pes- peces del agua, sino el Señor los hizo verdaderos pescadores de hombres. Ahora era predicar el Evangelio, porque esa es la esencia del Evangelio, la predicación del Evangelio para salvar a otros también. Por eso es que nosotros como creyentes ocupamos un lugar trascendental, crucial en la vida del mundo, porque en usted y en mí el mundo puede encontrar esperanza. Es en Cristo, pero lo estamos diciendo que nosotros representamos a Cristo, ¿verdad? Cuando usted abre la boca y yo abro la boca y le damos palabra de esperanza al mundo, nosotros somos el medio que el Señor dejó. Ahora somos sus manos, somos sus pies, somos su boca, somos todo en este mundo. ¿Qué hacemos? ¿Por quién? Por Cristo, porque Él se fue. Pero ahora dijo Él, yo me voy, pero no nos dejaré huérfanos. Mire, me da a mí gozo, qué cuidado tenía el Señor en cada etapa de la vida del hombre en esta tierra. No nos dejó huérfanos. Y eso es lo que vamos a ver esta noche. Quiero darles 3 puntos aquí o citas bíblicas respecto a lo que sucedió cuando el Señor se presentó después que resucitó de los muertos.
que se presentó vivo. Y ese es un punto, aquí podíamos estar hablando de eso toda la noche. Se presentó vivo. ¿Ha encontrado usted alguna vez que Buda, que el no sé quién, que el otro dios de cualquier religión que hay en el mundo diga algún libro, alguna historia, que después que fue muerto resucitó? No encontramos. La Biblia dice en Hechos 1:3 que dice, a quienes también después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoles, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. O sea, él después que resucitó, se presentó ante ellos como una prueba que no hay duda de que él era. Obviamente, en algunas historias de lo que leemos allí, algunos no lo reconocieron cuando resucitó de los muertos, hasta que unos cuando partió el pan, otros de la manera como lo saludó, cuando le dijo shalom, otras veces cómo partía el pan. O sea, vieron las características que aunque no lo reconocieron físicamente porque dice que tenían velados los ojos, o sea, entonces después lo reconocieron por las características de cómo él hablaba o cómo él se comportaba frente a ellos. Este era el Jesús, ¿verdad? Y esa fue una de las evidencias. También se le presentó a las mujeres cerca de la tumba. En Mateo 28, 9 y 10, por ejemplo, dice que cuando fueron al sepulcro, también se les apareció, ahí ya solo estamos repasando, esto ya lo saben ustedes en las lecciones pasadas. Mateo 28, 9 dice, he aquí Jesús le salió al encuentro, ¿verdad? A las mujeres diciendo, salve. Y ellas acercándose abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo, no temáis, id dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y ahí me verán. Amén. Otra prueba, la segunda, ¿verdad? Ahora vamos con la tercera. También se le presentó a sus discípulos. Lucas 24:36. Esta está conectada con la de la vez pasada, del domingo. Lucas 24:36. Dice, mientras aún ellos hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu, pero él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne, ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies, y como todavía ellos, de gozo, no lo creían, estaban maravillados, les digo. Cuando leí esta porción, me acordé yo cuando uno habla acerca de un milagro del Señor, ¿no? Que el Señor sana cáncer, sana tumores, sana esto, sana lo más delicado, lo más desahuciado, y de repente la gente dice, no creo que haya pasado. O sea, sí pasó porque el Señor es poderoso. Ellos dicen que no creían, se dio cuenta, aquí dice, como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo, ¿tenéis algo de comer? O sea, para darles a entender que era un hombre, literalmente un personaje, y no era un espíritu, ¿no? Les dijo, ¿tienen algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él y lo tomó y comió delante de ellos. Ok, esa es otra prueba. Y la otra está en más a tarde, dice Pablo, que se le presentó a más de 500 hermanos a la vez. O sea, primero se le presentó vivo a ellos, a los discípulos, luego a las mujeres en el sepulcro, luego a sus discípulos otra vez, en lo que acabamos de leer, y más en otra vez en 1 Corintios 15:6, en los días siguientes también se le presentó. 1 Corintios 15:6, también él se presentó ahí, habla Pablo, pues que se les presentó, él da testimonio de esto, y dice, 1 Corintios 15:6, dice que después apareció, dice Pablo, a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. O sea, él hablaba de su presente, ¿no? Que algunos todavía estaban vivos y otros ya habían muerto, pero que era una prueba ineludible
sin duda, de que Jesús había resucitado. Ahora, esa es una buena práctica, estos versículos, para demostrarle a la gente a veces cuando creen, ¿pero a qué Cristo ustedes creen? Yo también tengo un Cristo, yo también tengo un Dios, pero el que nosotros estamos hablando aquí es un Cristo que resucitó y que no quedó sepultado, sino que resucitó al tercer día, y hay pruebas ineludibles, indudables, que muestran aquí a través de la Biblia que Él sí resucitó. ¿Cuántos creen eso? Por eso estamos aquí. Nosotros creemos que Él resucitó y está vivo. Ahora, vamos a ver algunos puntos más adelante. Jesucristo, tras su muerte y resurrección, ascendió al cielo, marcando el inicio de su glorificación y exaltación como Señor. Este evento es muy crucial en la doctrina cristiana, porque si alguien es creyente, pero no cree que Cristo resucitó, en vano está creyendo, ¿verdad? Entonces, la ascensión también simboliza la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado y su regreso al Padre, preparando el camino para la venida del Espíritu Santo. Porque ya dije anteriormente, cuando Él dijo, si yo no me fuere, la promesa del Padre o el Espíritu Santo no vendría a vosotros. Es necesario que yo me vaya. Y vamos a ver algunas cosas aquí adelante. 40 días después de la resurrección, Jesús y sus discípulos fueron al Monte de los Olivos. Él les dijo, vamos al Monte de los Olivos, cerca de Jerusalén. Ahí Jesús les prometió a sus seguidores que pronto recibirían el Espíritu Santo. Les indicó que permanecieran en Jerusalén hasta que el Espíritu Santo hubiera venido. Y les digo, ahí se están esperando hasta que sean investidos de poder de lo alto. Nunca había sucedido un acontecimiento parecido. Era un poco, en la Biblia a veces hay acontecimientos que nosotros nunca hemos visto ni habían visto, ¿verdad? Que es como cuando Noé predicaba en el arca y decía que se salvaran y que creyeran en Dios, pues, y que iba a venir un diluvio y si no se convertían a Dios, que iban a perecer ahogados. La gente decía, ¿cómo ahogados si no hay agua en este desierto? O sea, era algo solitario, algo estéril, que de dónde iba a caer agua. Pero la promesa de Dios se cumplió conforme a su siervo que predicaba la palabra. Y así suceden las cosas conforme Dios lo estableció. Después dice, Jesús los bendijo y mientras le daba la bendición comenzó a ascender al cielo. La ascensión al cielo de Jesús es un acto trascendental en la vida del creyente en el proceso después de la resurrección, porque nos da esperanza de que nosotros un día vamos a estar con Él también, porque esa es la promesa que Él nos dejó. Más adelante lo vamos a ver también, cuando hablemos de 7 puntos que quiero que hablemos de esto. Vamos a ver el relato de esta ascensión de Jesús en Lucas 24, 50 al 53. Lucas 24, 50 al 53. Dice el 50, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Casi en todos los actos de Jesús, la primera cosa que hacía era bendecir a los discípulos. Y yo digo, nuestra naturaleza como creyentes debe de ser bendecir a otros. Porque el Señor en todo acto, en todo el proceso de su vida, siempre bendijo a la gente. Bendijo a los niños, bendijo a los adultos, bendijo a las mujeres, bendijo a todo el mundo. Si se da cuenta aquí todavía, antes de ascender al cielo, todavía dice que los bendijo. Les echó la bendición, pues. Yo ya no sé si usted viene de ese trasfondo, pero antes las abuelitas o las mamás le decían a uno, Dios te bendiga, hijo. Y uno, cuando no le decían, bueno, será que la abuelita o la mamá está enojada porque ahora no me dijo Dios te bendiga. Sí, sí, sí. Pero era una costumbre, que era algo que uno se sentía seguro de que le echaran la bendición. Dice, no me eches la bendición hoy. El Señor, antes de ascender al cielo, lo primero que hizo, bendecir a sus discípulos. Los bendijo. Y alzando sus manos, los bendijo. Mire, alzó sus manos. ¿Por qué alzamos las manos? Para bendecir. Algunos les pesan, pero hay que levantar nuestras manos para bendecir a otros. Bendigámoslos en el nombre de Jesús.
Aunque no tenga ganas, diga, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo en el nombre de Cristo. Que te va a ir bien. Hay que bendecir a la gente en el nombre de Jesús. Y aconteció que, bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo. ¿A dónde estaban? ¿De vez en cuando? ¿Ah? ¿Y qué pasa con los que vienen de vez en cuando? Ahí es el versículo, no lean ustedes, porque ahí está. Y estaban siempre en el templo. ¿Qué estaban haciendo? Wow. El que no quiere adorar y bendecir a Dios, pues esta noche está recibiendo la instrucción, porque eso es lo que venimos a hacer. Eso es lo que venimos a hacer cuando venimos a la casa de Dios, ¿o no? Dice que ellos, con la promesa que les dio, aunque estaban tristes porque se fue, ya no iba a estar quien les diera pescado, quien multiplicara los panes, quien les diera de comer, a quien seguir, recibir la instrucción, orar con él y andar con él por 3 años y medio. Y ahora, pues, ¿quién va a andar con nosotros? Pero como les había ofrecido, les prometió o les dio la promesa que el Espíritu Santo vendría con ellos, dice, regresaron, dice, contentos, adorándole, alabándole y dándole gracias a Dios y bendiciendo a Dios. Amén, dice el escritor Lucas aquí. O sea, que en medio de las situaciones adversas que ellos estaban experimentando, por que su maestro ascendió al cielo porque se fue, ellos estaban contentos, prometiendo en sus corazones seguir adorando el nombre del Señor. Aunque después encontramos que muchos otros de sus discípulos, seguidores, porque cuando Jesús ascendió al cielo, habían transcurrido 40 años, 40 días después de su resurrección, cuando Él ascendió al cielo. Y después, 10 días después, ellos fueron investidos de poder, porque Dios les dijo, váyanse allá y ustedes recibirán el poder de lo alto. Serán investidos de poder. Y algunos no aguantaron ni 10 días, porque cuando ya vemos allá otra vez narrando en Hechos, al hermano doctor Lucas otra vez, ya encontramos que ¿cuántos habían nomás en el aposento alto? ¿Ah? ¿Esos eran los seguidores de Jesús? ¿Esos eran todos? No, pero antes todos esos eran. Si cuando les dio de comer, ¿cuántos habían? Primero habían 4,000, ¿no? Porque 2 veces les dio. En la primera habían 4,000 y en la segunda, o a la inversa. Pero eran 4,000 y 5,000, sin contar los hombres y las mujeres. Entonces quiere decir que eran miles que lo seguían. Pero el día del Pentecostés, ¿cuántos habían? 120. Esos eran los únicos que prevalecieron allí. Pequeño remanente. Y así es en todo. La iglesia cristiana no es de montones. Algunos sienten gozo cuando miran multitudes de hoy sí estuvo alegre porque había gente. Es que el gozo no lo da la gente, lo da el Señor. No, ¿verdad? Cuando a veces yo oigo cada rato eso en las redes sociales, lo oía desde niño, lo oía de hoy estuvo alegre el culto, un gentío que llegó, dice, o sea, lo que lo alegra a la gente es la multitud, no el gozo del Señor. Lo que nos debe alegrar es el Señor que estuvo ahí, porque de nada sirve que haya 1,000,000 de personas, pero no esté el Señor ahí. Entonces, ¿para qué sirve? El gozo del Señor es mi fortaleza. Si Él está ahí, yo estoy alegre. Si me miro como perdido, pero está el Señor ahí, yo me siento feliz. Si me va mal, o estoy enfermo, o me sucede algo, no importa, pero si tengo a Cristo, yo estoy feliz. ¿Cuánto me entienden? Bueno, vámonos pues aquí. Claramente la Biblia enseña que la ascensión de Jesús fue literal. Algunos piensan que fue simbólica, otros piensan que un cohete, yo no sé si a propulsión a chorro lo llevó para arriba y tuvo que elevarse, pero la ascensión de Jesús fue literal, ellos lo vieron. Ese es otro milagro asombroso de cómo Dios lo levantó hasta el cielo,
así como lo había levantado de la tumba. ¿Se acuerda? El tercer día lo levantó, cuando se empezó a mover la piedra y los que lo cuidaban ahí salieron huyendo porque creyeron que eso nunca lo habían visto, que se empezó a mover la gran piedra que habían puesto en el sepulcro y dice que estaban asustados y entonces ya se inventaron que tal vez se lo habían querido robar o algo ahí, pero el Espíritu Santo lo levantó de ahí. Dios lo levantó de la muerte al tercer día. Amén. Con poder y gran gloria. Amén. Entonces, la Biblia enseña claramente que fue literal, no fue simbólico. Como a veces ciertas cosas en la Biblia, pues algunos dicen literal, otros, pero hay que saber diferenciar entre una interpretación literal y una que es simbólica o metafórica o de diferentes maneras, ¿no? Pero esta vez fue literal, ellos lo vieron. Y a veces me da tanta nostalgia que a veces hasta me adelanto porque dice que, más adelante lo voy a volver a decir, pero dice que así como se fue, dice que así volverá otra vez, así como fue en una nube que lo empezó a envolver, así ellos mirándolo y se les desapareció de la vista. Así dice que se apareció después un ángel y les dijo, así como le han visto ir, así vendrá otra vez. Entonces la señal es que así como se fue, así va a volver. Y lo terrible es que cuando Él venga, todo ojo le verá. Entonces harán lamentación por él. Ay, Señor, yo tanto que yo iba a la iglesia también. Yo iba y oraba. Yo también y ahí va a empezar todo el crujir de dientes. La lamentación por no haber servido a Dios, por no haber recibido a Dios en su corazón o a Cristo, ¿verdad? Como Salvador. Pero bueno, ese es otro tema. Él se levantó visiblemente frente a sus discípulos y ellos mirándolo. Qué cosa más tremenda. Una nube lo ocultó de sus ojos y aparecieron dos ángeles que le prometieron que Cristo regresaría. Sí, lo vamos a leer en la Biblia, lo que les acabo de decir verbalmente aquí, Hechos 1:11. Vamos a Hechos 1:11, ¿qué dice? Hechos 1:11 dice, los cuales también le dijeron, le voy a leer el 10. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, que Jesús subía en la nube, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, las cuales también les dijeron, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, quien ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Gloria a Dios. Puede ser que muchos de nosotros no lo veamos venir porque ya nos morimos, pero nos fuimos con la esperanza de que Él nos va a resucitar. Esa es la ventaja del creyente, yo lo sigo diciendo. La ventaja del creyente es, como dijo Pablo, ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Entonces, usted tiene que afianzarse en el Señor, sea que esté vivo o cuando está vivo, porque así si muere en Cristo, un día Él también de ahí lo va a levantar. Entonces es una ventaja creer en Cristo, ¿verdad? Porque sea que esté vivo, que esté muerto. Los vivos serán transformados y también los muertos. Pero dice que allá en 1 Corintios 4:13 al 18 dice, ¿no? Cuando dice, por tanto, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Fíjese qué prioridad le va a dar el Señor a los que murieron en Él, que ellos primero van a estar y no los vivos. Van a ser transformados primero y resucitados los muertos que los vivos. O sea, eso es una ventaja que el Señor le da a aquellos que murieron en Él creyendo en Él. Porque los tesalónicas estaban confundidos ahí. Pablo dijo esta porción porque, entre paréntesis, ¿verdad? Porque no es esa la enseñanza, pero solo para darle más énfasis a esto. Los de Tesalónica estaban pensando, bueno, y los que se mueren, entonces, nuestros familiares, ¿para dónde van? ¿A dónde van a ir a dar, no? Estaban como temerosos y pensando en que a dónde va a ir a dar la gente cristiana. Entonces Pablo apareció con eso, que el Señor iba a venir y que los que morían en Cristo los va a resucitar primero y los que vivimos vamos a ser transformados también y no precederemos a los que murieron. Gloria a Dios.
Entonces les dio la esperanza de que un día el Señor va a venir por nosotros. Si morimos, pues vamos con el Señor, pero también vamos a ser resucitados si morimos en Cristo Jesús. Por eso nuestra vida en Cristo, hermanitos y hermanitas, depende, está en juego de vida o de muerte eterna. El servir a Dios es una decisión de vida o de muerte. La gente, ahí es donde yo quiero enfatizar, porque cada rato me encuentro con gente, la gente cree que solo creemos en una religión de ir a la iglesia y ahí pues estamos toda la vida allí, porque pues me gusta aquí como están en la iglesia, me gusta cómo estamos ahí cuando cantamos, cuando hablamos con los hermanos, y qué bonito nos sentimos esta reunión, pero esa no es la meta, esa no es la vida eterna. Eso es aquí, que tenemos ese compañerismo y eso, qué bonito que oramos y nos abrazamos y Dios le bendiga. ¿Qué? Pero esta vida se va a terminar, esta no es eterna. Algunos cuando están bien económicamente o tienen de todo, quisieran que la vida no se terminara aquí. Si aquí somos peregrinos, si aquí solo estamos de paso nomás. Aunque usted llegue a 100 años y diga, uy, yo me recuerdo cuando yo tenía 5 años, allá por el 1900, no importa cuántos años tenga, somos peregrinos nomás, somos de pasada, estamos aquí. Ya se me entristecieron algunos ahí, me miran así como, ay, pensé que íbamos a vivir. No, por mucho que se alimente, por mucho que usted coma lo mejor que haya, usted se va a morir y yo también. Eso es natural. ¿Quién se va? Ay, la gente se alarma, ay, que se va a morir. Pues tenemos que morirnos. Ah, pero que no nos queremos desprender de aquí. No nos queremos desprender de este mundo. ¿Ah? Obviamente nos vamos a morir, ahí viene la esperanza, cuando el Señor quiera, pues. No se va a morir usted cuando antes de tiempo, a menos que usted busque morirse antes de tiempo. Algunos buscan morirse antes de tiempo, pero esa es otra lección. Bueno, vamos a ver entonces la ascensión, ahorita para terminar. La ascensión de Jesús significa muchas razones. ¿Por qué Él se fue al cielo? Primero, ahí viene la primera, marcó el final de su ministerio terrenal. Hasta ahí llegó su ministerio, cuando ascendió. Dios el Padre amorosamente había enviado a su Hijo al mundo para que viniera a morir por toda la humanidad, pero en otras palabras, su limitación humana había terminado. Como hombre, terminó. Porque no va a creer que se fue como un hombre terrenal. Porque aquí en la tierra él era 100% Dios y 100% hombre. Pero cuando ascendió al cielo, allá dice que carne y sangre no se heredarán el reino de los cielos. Así que tuvo que ser transformado para subir allá. Entonces, como Dios. Segundo, significaba el éxito de su obra terrenal. Él había cumplido con todo lo que tenía que haber hecho. ¿Cuántos se acuerdan de las 7 palabras donde había una palabra que decía, consumado es? ¿Se acuerdan? O sea, en otras palabras, todo está completado, todo está hecho, todo está terminado, dijo en la cruz. Ya no hay nada más que hacer. Ya se hizo todo, ya di toda mi vida, ya prediqué el reino de Dios, ya la gente ya sabe el evangelio, ya este es todo lo que tenía que hacer. Así que mi plan, el plan de Dios se cumplió en mí y ya consumado es, se terminó. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Si Él ya hizo todo lo que tenía que hacer por nosotros, ¿qué tiene que hacer el hombre? ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora? Si Él ya hizo todo por nosotros, ¿qué tenemos que hacer ahora nosotros? Una pregunta para ustedes. No me la contesten, pero ahí piense. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Servirle, amarlo, entregarnos de vida, alma, cuerpo y espíritu a Dios, porque Él entregó todo lo que hizo. ¿Para qué le describo ya ustedes ya lo vieron hasta en drama, todo lo que sufrió y todo lo que hizo? ¿Qué más pudo haber hecho? Terminó lo que tenía que hacer. Ahora nosotros somos los que tenemos que hacer nuestra parte de hacer lo que Él mandó que debíamos de hacer. Y no estar pensando acomodados ahí, pensando que solo es así de vivir así como venimos, sino hay que ser activos sirviendo a Dios, haciendo lo que tenemos que hacer. Y sobre todo, la parte más principal, si quiere que le resuma, es predicar el evangelio. Esa es la misión de la iglesia de Cristo. ¿Cuál es? Predicar el evangelio.
No hay otra. Esa es la gran comisión. Predicar el reino de Dios. Eso es lo único que nos encomendó. Que predicaremos el evangelio hasta que Él vuelva, hasta que Él regrese. Mientras vivimos en la gracia, pues hay oportunidad para todo el mundo, pero se va a cerrar la puerta un día y entonces ya nadie va a poder entrar. Y entonces ahí está lo difícil, porque cuando Él cierra la puerta, nadie la puede abrir, y cuando Él la cierra, nadie la puede abrir. Cuando Él la abre, pues nadie la puede cerrar. Así que mientras hay oportunidad, busquemos a Dios, adoremos a Dios, sirvamos a Dios. Tercero, marcó el retorno a su gloria celestial, de donde había venido. ¿De dónde vino Cristo? Del cielo. Fue engendrado en la Virgen María, nació como hombre por la naturaleza humana de su madre, de la Virgencita María, que le encanta a la gente. Ahorita les dedico eso a la Virgencita María. Ahí nació él de ella, como mujer, como humana, que halló gracia delante de Dios, mujer justa, mujer de Dios, y ahí engendró el Espíritu Santo en él, al Hijo, y nació. Y de ahí, pues, siguió, ¿no? Todo lo que hemos hablado hasta que murió y ascendió al cielo. Bueno, veamos Mateo 17:1-9, que dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo, a su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y aquí que le apareció Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Y vinieron entonces los discípulos de Jesús aparte y dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? No, perdón, ya me brinqué. Y aquí se aparecieron 4. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros estemos aquí. Si quieres, hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz del cielo que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. O sea, Jesucristo fue el único que encontró la gracia y llenó los requisitos que Dios buscaba en alguien para que muriera por el pecado de otro. Estaba complacido con lo que Cristo había hecho. Y era el único que llenó ese marco, esas condiciones para que muriera en la cruz del Calvario por nuestros pecados. De ahí nadie, no se hay otro nombre que fuera válido. Y por eso el Señor se sentía complacido de Jesús. Por eso dice que la gloria de Jesús estaba velada durante su tiempo en la tierra, con una breve sección en la transfiguración, que es lo que acabo de leer, cuando ellos lo vieron, que una vez él se transfiguró, que fue algo parecido, pero que lo vieron platicando en el monte con Moisés y Elías, ¿verdad? Fue la única vez que se parece, pero en esta vez él regresó, pero en la vez cuando él se fue al cielo, él vendrá hasta que venga otra vez la segunda vez por su iglesia, por su pueblo, ¿no? Bueno, 4, simbolizó su exaltación por el Padre, Efesios 1:20-23. Aquel con quien el Padre estaba grandemente complacido, era recibido arriba con honor, dándosele un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2:9, ¿no? Cuando dice: por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Quién? ¿Quién es ese nombre que es sobre todo nombre? Lo exaltó, lo hizo más grande, más alto que los ángeles del cielo. Quinto, le permitió preparar un lugar para nosotros. San Juan 14:2. ¿Se recuerda? Ya se los dije al inicio, cuando habló del capítulo 14 de Juan, donde habla acerca de que también los discípulos estaban un poco compungidos, como los de Tesalónica también, acerca de, estos estaban preocupados acerca del futuro de Jesús, cuando él ya iba, porque ahí como el capítulo 14 de Juan es cuando comenzó prácticamente el proceso de cuando Jesús se va a ir al Calvario. Desde ahí empezó cuando habla acerca de esto. Y entonces
Jesús le dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues, aquí está este es el texto clave por qué se fue él. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. O sea, la ascensión de Jesús también es parte de que él se fue para ir a preparar moradas, para que cuando nosotros lleguemos, vamos a encontrar un lugar donde estar con él. ¿Cuántos se alegran de eso? No sé si se alegran o no, pero unos todavía los miro así serios. ¿Será que nos vamos a ir? No dude de su salvación. No haga como en mi pueblo cuando le preguntaban a la gente, ¿usted es cristiano? Y dicen, no haga así, porque si está así, no se va con el Señor. Tiene que estar bien seguro de su salvación. Porque por gracia, dijo Pablo, Efesios 2:8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. ¿Por medio de qué? De la fe. Es progresiva, todavía no ha llegado el momento de salvación. Cuando Él venga, literalmente, pero por la fe somos salvos en Cristo, por la gracia de Dios, a través de la fe. Amén. Y de último, inició su nuevo ministerio como sumo sacerdote. Ahora ya no necesitamos hacer ningún acto de, como dijo Pastor Isaac, como decía, de que se peguen en la espalda, ni andar haciendo sacrificios, ni andar haciendo cuantas cosas la gente hace ahora, porque ya hubo un sacrificio que pagó por todo y de una vez para siempre. Hebreos, ¿verdad? Hebreos capítulo 14, 14 al 16, dice que se entregó, hizo un sacrificio de una vez para siempre. No tiene nosotros que andar haciendo sacrificios de cosas, andar haciendo que se va a arrodillar, que va a caminar para allá, que se va a hacer sangre, que va a vertir esto, que lo van a darle con el látigo. No, el Señor ya llevó los latigazos, ya llevó la cruz, los clavos que le pusieron, ya Él sufrió todo, ya dijo, consumado es, ya hizo todo. Ya no necesita agregar nada. ¿Qué puede agregar? La gente le agrega más sacrificios a lo que Cristo. ¿Cuántos me entienden aquí? La gente le agrega sacrificios a su vida espiritual con tal de ganar el cielo cuando el Señor ya hizo todo. ¿Cómo le parece eso? ¿Verdad que no hace sentido con lo que la palabra dice? Él ya pagó todo, ya hizo todo. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros solo? ¿Qué quiere nomás? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus obras por mis caminos. Se mira fácil, solo es de permanecer en Él. Porque algunos, como dicen en Spanglish, cuitean. Empiezan y ya no terminan. El problema la situación no es comenzar, sino terminar. Porque cuando hablamos de los que iban, que les dijo, vayan y esperen allá en el aposento, váyanse a Jerusalén y allá esperen la promesa. Eran miles que seguían a Jesús, pero ¿cuántos habían allá cuando vino la promesa del Espíritu Santo? 120. Así es ahora en este tiempo. Cientos de gente creen en Dios. Ay, Dios, sí, Diosito es bueno y que aquí, que allá, y cuántas cosas dicen de Dios, pero su corazón está lejos de Dios. No es lo mismo decir que hacer. Bueno, en la actualidad el Señor Jesús está en el cielo. ¿Cuántos saben? Él se fue para allá. La Escritura lo describen con frecuencia que está a la diestra del Padre. A la derecha, quiere decir diestra. A la derecha del Padre. Y ahora ya le agregaron a alguien que está todavía allá, en 1850, le agregaron que había una corredentora a la par de más para allá. Ustedes ya saben quién, ¿verdad? ¿O quieren que les diga? Le agregaron que alguien más está ahí cerca de él para pedirle que por favor, haz el milagrito, Jesús. Y toman de base a cuando le fue a pedir en la boda de Caná de Galilea, cuando le dijo que fue a pedirle ahí que convirtiera el pan en el vino. Dice que fue porque ella le pidió. Ahora dice que también está allá a un lado también de corredentora para estarle pidiendo. Dice, Señor, o sea que hay un tercero ahora, o una tercera. Ahí a un lado, o sea, le agregaron, de repente le van a poner otra a la izquierda también, porque así han venido los dogmas religiosos, agregándole conforme el tiempo, le agregan y le agregan más cosas, ¿verdad? Y aunque no esté en la Biblia, pero ojalá el Señor les quite ese velo de sus ojos y puedan conocer la esencia del Evangelio de Cristo, que es poder para salvación al que cree, ¿verdad? Y que se les vaya esa ceguez espiritual y crean en el verdadero Cristo que está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por todos los pecadores,
por todos nosotros para que podamos un día llegar santos y salvos a la presencia del Señor, ¿verdad? Así que ya no, las Escrituras lo describen con frecuencia a la diestra del Padre, una posición de honor y autoridad. Él es nuestro sumo sacerdote, Él es nuestro Rey, y es nuestro Salvador, y es nuestro Señor. Amén. Por los siglos de los siglos. Amén.